Vamos a ver en este momento la tercera parte de la unidad 1 del tema, que corresponde a carga eléctrica y campo eléctrico. Específicamente vamos a trabajar el concepto de campo eléctrico. ¿Qué características tiene el campo eléctrico? Bueno, vamos a analizarlo viendo desde un punto de vista distinto del que veníamos utilizando hasta ahora. Lo que habíamos estado estudiando en la clase anterior era que cuando en una región del espacio encontrábamos cuerpos con una determinada cantidad de carga, estos interactuaban entre sí y sobre ellos se manifestaba esta interacción en forma de una fuerza que, como vemos en el ejemplo, si esta es digamos, estas cargas son del mismo signo, esta fuerza es de repulsión y es igual en ambos cuerpos, en la misma dirección, pero de sentido contrario. O sea, hay una interacción a distancia, hay una interacción entre las cargas sin necesidad de que estén en contacto una con otra. Entonces vamos a cambiar un poco el enfoque. Vamos a suponer que el cuerpo A que estaba cargado permanece en la misma situación, en la misma posición, y en el lugar en donde estaba la otra carga, que habíamos denominado Q0, simplemente tenemos un punto de observación. El hecho de que hayamos eliminado la carga no implica de que los efectos que podría llegar a causar ese cuerpo A con esa carga positiva hayan sido modificados, simplemente que no lo podemos observar a través de esta manifestación que era la fuerza. Entonces, para poder calificar o para poder, digamos, determinar que hay algo alrededor de un cuerpo cargado que modifica las propiedades de su entorno, del espacio que lo rodea, decimos que ese cuerpo cargado crea o produce un campo eléctrico en cualquier lugar a su alrededor, cualquier punto que podamos definir a su alrededor. De tal manera que este campo eléctrico va a estar presente en este punto en donde habíamos instalado la carga anteriormente, inclusive aunque no esté presente esta carga Q0. De esta manera, si colocamos nuevamente esta carga Q0 en el punto P, vamos a observar que aparece nuevamente esta fuerza F0 debido a la interacción con el otro cuerpo. En otras palabras, en realidad podemos adoptar en este nuevo punto de vista que estamos planteando y decir que en esa región del espacio, en el punto P, existe un campo eléctrico y cuando esta carga Q0 interactúa con ese campo eléctrico en el punto P, aparece sobre ella una fuerza. O sea que vamos a poder definir ahora la fuerza eléctrica no solo en relación al otro cuerpo cargado, sino en relación a los efectos que éste produce en el espacio alrededor suyo, que lo denominamos campo eléctrico. De esta manera, acá hay un error, en realidad la fuerza es una interacción entre entre dos cuerpos cargados, me faltó corregir eso, eh, pero la mera existencia de un cuerpo o una carga puntual en una región del espacio produce un campo eléctrico en el espacio circundante que este campo eléctrico en realidad no ejerce ninguna fuerza neta sobre la carga que lo creó. De hecho, no ejerce ninguna fuerza a menos que comience a interactuar con otra carga. Esto nos permite definir la fuerza eléctrica de la manera que habíamos dicho. O sea, la fuerza eléctrica la podemos definir ahora como la fuerza ejercida sobre un cuerpo cargado debido al campo eléctrico que otro u otros cuerpos cargados originan en esa región del espacio. Para ver, digamos, esto experimentalmente, y no queda otra alternativa que buscar alguna forma de que se manifieste. Y en definitiva es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Buscamos algún elemento que reaccione frente a este campo eléctrico, o sea, un cuerpo
cargado, o una partícula cargada, que vamos a denominar de acá en más carga de prueba, a los efectos de poder analizar este campo eléctrico. Entonces, si una carga de prueba experimenta una fuerza eléctrica, quiere decir que en esa región del espacio existe un campo eléctrico. Como hemos dicho, este campo es producido por otras cargas distintas de Q0. O sea, este campo eléctrico no actúa sobre sí mismo. Ello no quiere decir que esta carga de prueba tenga también su propio campo eléctrico. De hecho, es así, y si lo analizamos bajo este concepto, cuando veíamos en el ejemplo anterior, el campo eléctrico generado por esta carga Q0 en el espacio, al colocar este cuerpo A en ese punto, aparece esa fuerza menos F0. O sea, lo podemos analizar desde los dos puntos de vista. En el sistema internacional, la unidad de fuerza es el newton, la unidad de carga la definimos como el coulomb, y el campo eléctrico en sí no tiene ninguna unidad propia, por lo tanto lo vamos a definir como un newton sobre o por coulomb. De tal manera que, como dijimos, dado que la fuerza es una magnitud vectorial y la carga es una magnitud escalar, no queda otra alternativa que el campo eléctrico producido, digamos, en un punto del espacio también sea una magnitud vectorial. Al interactuar con la carga aparece una fuerza. Y acá vemos que se da una particularidad. Siempre la dirección de la fuerza va a tener la misma dirección que el campo eléctrico, pero el sentido va a depender del signo de la carga, que es lo que vemos en la gráfica. O sea, si la carga es positiva, la fuerza ejercida es de repulsión y por lo tanto el campo eléctrico, debido a esta carga positiva, tiene el mismo sentido de la fuerza de repulsión. Mientras que si la carga fuera negativa, la fuerza es de atracción. Sin embargo, el campo eléctrico, como es debido a la carga positiva, sigue estando en el mismo sentido. Si ahora trabajamos este mismo concepto, pero con la carga que produce el campo eléctrico, definiendo un punto origen donde vamos a ubicar nuestra carga, un punto P donde pondríamos eventualmente nuestra carga de prueba, vamos a definir un vector posición, un vector unitario, perdón, que con origen en el punto S, donde vamos a ubicar la carga que produce el campo eléctrico, orientado o dirigido hacia el punto P. La característica que tiene este vector es que su magnitud es unitaria, por eso lo llamamos vector unitario R. Una vez que ubicamos nuestra carga en el punto S, vamos a observar la aparición del campo eléctrico en el punto P orientado hacia afuera. Bajo este concepto, entonces, vamos a decir que el campo eléctrico siempre está apuntando de manera digamos, alejándose de la carga, cuando la carga es positiva. Cuando la carga es negativa, el campo eléctrico se va a invertir. O sea, el campo eléctrico va a estar apuntado desde el punto de observación hacia la carga. Teniendo en cuenta entonces este concepto y lo que habíamos visto anteriormente, la fuerza la habíamos definido entre dos cargas cualquiera como una constante de proporcionalidad, el producto de las cargas y la inversa de la distancia al cuadrado. En este caso tomamos el valor absoluto de las cargas porque estamos hablando únicamente de la magnitud de la fuerza, que sabemos que es igual para cualquiera de las dos cargas. De esta manera, con la relación que encontramos antes, que el campo eléctrico es el cociente entre la fuerza y la carga de prueba, podemos definir el campo eléctrico únicamente en función de la carga que lo produce. Y la intensidad del mismo va a estar dada por esa constante de proporcionalidad, la intensidad de la carga y el punto de observación en donde nos encontremos. Hasta acá hemos visto nada más que la parte digamos, escalar de la fuerza. Pero si ahora queremos introducir tanto la dirección como el sentido, tenemos que definir entonces el campo
eléctrico en función de ese vector posición. Y acá vemos lo que estábamos hablando recién. Si la carga que genera el campo es positiva, quiere decir que el campo eléctrico va a estar orientado en el mismo sentido que el vector unitario y va a estar apuntando hacia afuera. Si la carga fuera negativa, el sentido es contrario al del vector unitario y el campo eléctrico está dirigido hacia adentro. En esa carga puntual, en realidad, acá estamos observando un único punto. Pero en realidad esto dijimos que se da en todo el espacio alrededor de la carga. De tal manera que si definiéramos distintos puntos en el espacio, cada vez que nos encontremos con un punto que está exactamente a la misma distancia de esta carga puntual, nos vamos a encontrar con un campo eléctrico cuya magnitud, cuyo valor es igual, pero el campo eléctrico es diferente porque cambia su dirección. Si ubicamos puntos que están un poco más alejados, vemos que sucede que la magnitud disminuye, y si ubicamos otro punto a la misma distancia, no solamente la magnitud sigue siendo o teniendo el mismo valor, sin embargo la dirección ha cambiado. Eso mismo lo podemos observar también para una carga negativa. Esta distribución espacial de puntos en los cuales podemos observar el campo eléctrico es lo que se denomina un campo vectorial. O sea que en realidad para definir el campo eléctrico necesitamos definir un punto de observación para darle las características vectoriales, pero en realidad este campo vectorial eléctrico está presente en todo el espacio alrededor de cualquier carga o cualquier cuerpo con una carga eléctrica neta. De esta manera, si todo esto lo ponemos en función de un sistema de coordenadas, en este caso rectangulares o cartesianas, podemos aplicar el principio de superposición al revés, o sea, podemos descomponer a esta magnitud vectorial en cualquier punto del espacio en función de las coordenadas del punto. Vamos a poder definir el campo eléctrico y a su vez vamos a poder definir componentes de este campo eléctrico de acuerdo a los ejes coordenados. En este caso, la notación sería que es la componente de campo eléctrico según el eje X en el punto P que tiene coordenadas X, Y y Z. Lo mismo para la para la componente del campo eléctrico en Y y en Z. Esta nomenclatura, en realidad, a pesar de que no tiene la rayita arriba que nos indica que es un vector, pero el hecho de que estemos dándole una dirección y un sentido al indicar que está orientada según el eje X, también hace que sea una magnitud de tipo vectorial. Esta magnitud vectorial va a estar obviamente en relación al sistema de referencia, dado que para poder definir el campo dijimos que teníamos que definir un punto cuyas coordenadas son X, Y, Z. Esta componente va a tener una magnitud que va a estar dada por las ecuaciones que habíamos visto, y a su vez tiene una dirección y tiene un sentido. O sea que en realidad, a ver, el campo vectorial existe en el espacio alrededor, pero para poder definir el valor del campo eléctrico necesito asociarlo a un punto específico. Esto quiere decir que el campo eléctrico existe, está rodeando la carga, pero para poder definir el valor necesito asociarlo o definirlo en un punto específico. En particular, si vamos a descomponerlo en esas coordenadas, tiene que estar asociada a, las tres componentes al mismo punto de observación. Nuevamente, les repito, esto es una expresión, una forma de expresión también vectorial porque está orientada, y si el signo es positivo, quiere decir que además el sentido coincide con el sentido positivo del eje X. En algunas situaciones muy particulares, vamos a encontrarnos con que en cualquier punto del espacio que nos ubiquemos, el campo eléctrico va a tener exactamente el mismo valor
o sea, una misma magnitud, pero también vamos a encontrar que tiene la misma dirección y el mismo sentido. A esta situación, que es un caso particular, le denominamos campo eléctrico uniforme. ¿Bien? ¿Y por qué uniforme? Porque no cambia punto a punto. En general, para una carga puntual, este sí cambia punto a punto. Por lo tanto, obviamente, este campo uniforme no va a estar generado por una carga puntual, sino que ya vamos a ver de qué manera podemos lograrlo. Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, acá hasta ahora hemos visto cómo se genera el campo eléctrico por una carga puntual. En la práctica, difícilmente nos encontremos en esta situación, salvo que tomemos ciertas libertades o pongamos ciertas restricciones. Por ejemplo, que nos alejemos mucho de un cuerpo cargado, de tal manera que, como vamos a estudiar un poco más adelante, vamos a poder considerarlo como si fuera una carga puntual. ¿Mm? Pero en general nos vamos a encontrar con cuerpos cargados. ¿Bien? Y estos cuerpos pueden tomar distintas formas. Y obviamente la forma que tenga ese cuerpo y la distribución que tengan las cargas eléctricas en ese cuerpo en particular va a afectar la forma en que se manifiesta este campo eléctrico en espacio alrededor de ese cuerpo cargado. ¿Mm? Uno de los ejemplos que habíamos visto hasta ahora era las varillas de plástico o de vidrio que habíamos cargado por flotación. Estos tienen, considerando que son mucho más largos que, digamos, y muy delgados, y tienen una longitud mucho mayor que el diámetro, podemos decir que las cargas están distribuidas a lo largo de todo ese objeto de manera longitudinal. Entonces vamos a tener una distribución lineal o longitudinal de cargas, que es distinto a lo que sucedía con una única carga puntual. Entonces lo que vamos a ver ahora a continuación es cómo tratar o cómo podemos observar estas distribuciones de carga. En principio, estas distribuciones de carga vamos a hacer nuevamente una suposición. Vamos a considerar que en lugar de ser un cuerpo cargado uniformemente, está compuesto por una serie de cargas individuales, lo cual no es tan extraño, ya que sabemos que digamos, realmente las cargas se presentan a nivel subatómica en forma de protones y electrones, toda la materia está compuesta por ellos, entonces no sería muy raro tomar eso como modelo. Simplemente que no vamos a ir contando la cantidad de electrones o de protones sueltos que tengamos, sino que vamos a hacer simplemente un ejercicio mental suponiendo que estas cargas en un cuerpo están compuestas por pequeñas cargas puntuales. Entonces, una vez que tenemos este cuerpo que está, digamos, con cargas distribuidas digamos, alrededor o dentro de este cuerpo, lo que tenemos que hacer para definir el campo eléctrico, como hemos dicho, es definir un punto en particular en el espacio. De ahí en más, trabajamos como si estuviéramos utilizando cargas puntuales y aplicamos el principio de superposición. O sea, vamos a calcular el campo eléctrico debido a una de las cargas, luego calculamos el campo eléctrico debido a otra carga y así sucesivamente, y finalmente establecemos una suma vectorial. Para ello vamos a partir de algo que ya habíamos visto. Dijimos que el principio de superposición lo podíamos aplicar y demostramos que era así, para las fuerzas eléctricas que actúan sobre una carga ubicada, digamos, en algún punto del espacio. O sea, la fuerza neta que actúa sobre esa carga, la fuerza total, es la sumatoria vectorial de las fuerzas debidas a las distintas cargas. Como estamos viendo la fuerza que actúa sobre una carga en particular, entonces vamos a expresar la fuerza en función del campo eléctrico debido a cada una de las cargas por el valor de la carga de prueba que ubicamos en ese punto. Y lo escribimos de esta manera. De tal forma que si lo pusiéramos
o mejor dicho, dividimos ambos lados ambos miembros de la expresión por Q0, nos va a quedar F0 por Q0, que por definición habíamos dicho que era el valor de campo eléctrico, y en este caso las cargas, como podemos sacarlas como factor común, se simplifican y llegamos a la demostración de que también el principio de superposición se aplica para el cálculo del campo eléctrico por más de una carga o por una distribución de cargas que podemos suponerlas en principio como si estuviera compuesta por cargas puntuales. Cuando esta distribución se da a lo largo de una línea recta, vamos a denominar una distribución lineal o longitudinal de carga. Y para expresarla vamos a utilizar en lugar de Q la letra lambda griega, ¿bien? Y la magnitud de esta carga ya no es el coulomb, sino que es el coulomb por metro, o carga por unidad de longitud. Si la distribución de cargas es uniforme, o sea, tenemos la misma cantidad de cargas por unidad de longitud a lo largo de todo este cuerpo o este elemento longitudinal cargado, el valor por unidad de longitud va a ser el mismo. Cuando tengamos la longitud total del objeto, vamos a poder obtener la carga neta total de ese cuerpo. Esto mismo lo podemos ver en dos dimensiones, o sea, vamos a considerar una superficie sobre la cual hay una determinada cantidad de cargas, por ejemplo, como se utiliza en las máquinas de fotocopiado, en las impresoras láser, en donde se carga electrostáticamente un cilindro que va girando. Entonces podemos considerar las cargas que hay en la superficie del cilindro, que son las que van a interactuar con la tinta. Entonces vamos a definir ahí una densidad o una cantidad de cargas por unidad de superficie. Lo vamos a escribir en lugar de Q con la letra sigma griega, y las unidades de medida son el coulomb por metro cuadrado. También podemos hacer lo mismo, evidentemente, con un volumen dado en el espacio. Por ejemplo, luego un sonda el aire queda cargado o ionizado. Quiere decir que hay moléculas y partículas en suspensión en el aire que van a tener una determinada carga eléctrica. Luego de un fenómeno como esto, hay una tendencia a que haya un excedente de un tipo de carga en particular, que es por definición lo que nosotros le llamamos carga neta. Entonces, si tomamos un volumen cualquiera del aire ionizado luego de una tormenta, vamos a poder definir una carga por unidad de volumen, ¿bien? O una densidad volumétrica de carga. Ahí está, las unidades, por deducción, son de coulomb por metro cúbico, en este caso. Vamos a ver un pequeño ejemplo de el grafiquito que habíamos visto al principio, pero vamos a ubicar una de las cargas en el origen de coordenadas de un sistema de referencia cartesiano. En este caso vamos a trabajar, digamos, con la otra carga sobre el mismo eje X, y los tres puntos de observación A, B y C están en el plano XY. ¿Bien? O sea que de esta manera redujimos nuestra observación a un plano. Vamos a ver, digamos, en este caso hemos eliminado voluntariamente una de las dimensiones para analizarlo más sencillamente el ejemplo. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, aplicamos el principio de superposición. O sea, vamos a decir que el campo eléctrico en cualquiera de esos puntos va a ser la suma vectorial del campo eléctrico debido a cada una de estas dos cargas. Lo siguiente que vamos a aplicar es, vamos a definir cuál es el punto de observación y vamos a calcular el efecto de una de las cargas sobre ese punto. Y lo vamos a anotar de esta manera. Por ejemplo, en el punto A, el campo eléctrico debido a la carga Q1 la vamos a anotar como E
debido a la carga 1 en el punto A. La magnitud la calculamos con las ecuaciones que hemos visto, y en particular vamos a considerar la distancia, que en este caso es de 6 centímetros, siempre sobre el eje X. Por lo tanto, el campo eléctrico va a tener esta magnitud, y como digamos, siempre el campo está en la dirección del vector posición, va a estar directamente sobre el eje X, o sea que el campo eléctrico E1A está orientado únicamente según el eje X. Si hacemos el mismo análisis para la carga Q2 en el punto A, en este caso el campo eléctrico está orientado desde el punto de observación hacia la carga, por tratarse de una carga negativa, en la misma línea de acción que une la carga con el punto de observación, o sea que va a estar sobre el eje X, y se va a sumar a el campo eléctrico producido por la carga 1. O sea que la E2A se va a sumar a E1A en magnitud, y vamos a obtener el campo total E sub A, o sea el campo en el punto A, como la sumatoria de estos dos valores. Todos estos cálculos en A y en B los pueden obtener el libro, porque simplemente es repetir esto mismo que hemos hecho acá. En el caso del punto C, acá vamos a detenernos y lo vamos a analizar puntualmente. Lo primero que vemos es que debido a la carga 1 va a existir un campo eléctrico E1 que está nuevamente la dirección es la recta de acción que une la carga con el punto de observación, y por tratarse de una carga positiva apunta alejándose de ella, y en el caso del campo eléctrico debido a la carga 2, aplicando el mismo criterio, lo dibujamos de esta manera. De tal forma que si lo descomponemos en sus componentes cartesianas, según el eje Y, según el eje X, dado que la magnitud de las cargas es la misma y que la distancia a la que se encuentran es la misma, quiere decir que la magnitud del campo 1 y el campo 2 es igual. Por lo tanto, las componentes según Y de ese campo también son iguales, pero en sentido contrario, y se cancelan y se anulan mutuamente. Mientras que las componentes según el eje X, nuevamente van a ser iguales, la de la carga 1 en C según X y en la carga 2 en C según X, y van a tener el valor del campo eléctrico, por ejemplo, en 1 en el punto C, o sea, el campo eléctrico debido a la carga 1 en el punto C, pero proyectado sobre el eje X. Esto lo calculamos en función del coseno del ángulo. Dado que no tenemos el ángulo, pero sí lo podemos calcular simplemente por trigonometría, teniendo en cuenta la relación de longitudes. Como este punto C está en el medio de los dos, y esto lo deducimos porque estas dos distancias son iguales, entonces la distancia sobre el eje X es de 5 centímetros, y la distancia, o la hipotenusa, vendría a ser el 13 centímetros. El ángulo lo sacamos por la relación entre ambos, que es el coseno del ángulo alfa, y obtenemos el valor de esa magnitud. Dado que para el caso del campo, debido a Q2, dijimos que era igual tanto en magnitud como en dirección y sentido, simplemente multiplicamos por 2 este valor. Y vamos a utilizar acá, o en el libro, utiliza otra notación para indicar que el campo eléctrico en C está dirigido según el eje X. Para eso lo que hace es utilizar vectores unitarios que están eh, orientados según el eje. Por ejemplo, el vector unitario según Y estaría ubicado en esa posición. Si consideráramos el vector unitario según el eje Y, lo tendríamos que ubicar de esa manera, y lo vamos lo vamos a denominar con la letra J, con este símbolo arriba que se denomina chevron, que es como un angulito
abierto hacia abajo. Entonces, este sería el vector unitario Y, este sería el vector unitario J, y nos quedaría el del eje Z, que en este caso es perpendicular al plano de la pantalla, que lo vamos a denotar con la letra K. De esta manera, entonces podemos expresar el campo eléctrico en C numéricamente e indicar a su vez qué dirección y sentido tiene, ya dado que si el signo es positivo, quiere decir que coincide con el sentido del vector unitario Y. Bien. A ver, perdón. Ahora sí. Entonces, otra forma de calcularlo sería considerar la distancia R o ponerlo en función, como habíamos visto, del vector posición. En este caso, el vector posición R, el vector unitario R1, perdón, estaría ubicado de esta manera, bien, y por ejemplo, el vector unitario R2 estaría ubicado de esa manera, como vemos ahí en el dibujo. De esta forma, sacamos directa la constante proporcionalidad como factor común y nos queda esta forma de expresión. En realidad, dado que las distancias R1 y R2 son iguales, R es el mismo valor, lo puedo sacar fuera de la expresión como factor común, y a su vez la magnitud de Q1 es igual a la magnitud de Q2, pero cambia el signo. Entonces lo que hago es saco el valor entero o positivo de Q1 y afecto la expresión, cambio el más por el signo menos para quedarme con la relación de Q2 igual a menos Q1. Una vez que lo obtengo de esta manera, la diferencia entre el vector R1 y R2, que son estos dos vectores unitarios, en definitiva lo que me va a dar es la relación de el producto, el doble producto del coseno del ángulo según el eje Y. Este es un desarrollo que, digamos, lo han visto seguramente en álgebra, y lo pueden encontrar en realidad en internet en cualquier lado, el desarrollo de de cómo llegamos a esta expresión, a esta forma de expresión de acá. Pero en definitiva, nuevamente nos queda en función del eje Y resolviendo numéricamente esta expresión, nos queda el mismo valor que habíamos encontrado anteriormente. O sea que muchas veces el método de resolución que vayamos a utilizar para un problema de este tipo puede variar, pero evidentemente tenemos que llegar exactamente al mismo resultado. Los ejemplos que siguen, el ejemplo 9, 10 y 11, vamos a utilizar un criterio similar. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del anillo cargado, vamos a considerar una distribución longitudinal de cargas. Vamos a considerar que esta distribución es uniforme, quiere decir que cualquier porción que nosotros tomemos de longitud diferencial de S va a tener un diferencial de carga y va a ser el mismo en cualquier situación del anillo. Dado que el punto P está mucho más lejos del punto que el tamaño de ese arco o esa porción del anillo pequeña, podemos considerar que esto se comporta como una carga puntual y aplicamos lo que habíamos visto anteriormente. Tenemos la distancia R, que va a ser la relación entre A y la posición X, hasta el punto P. Vamos a tener el campo eléctrico en la misma línea que une la supuesta carga puntual con el punto P, lo descomponemos en las componentes X e Y. Si ahora consideramos un diferencial de longitud diametralmente opuesto, o sea, lo consideraríamos, por ejemplo, a ver si lo podemos poner, lo podemos dibujar acá. Bien, supongamos que consideramos ahora ese diferencial de longitud, lo que vamos a encontrar es que vamos a tener un campo
eléctrico, en este caso, orientado de esta manera, ¿sí? Debido a esta porción de carga, y si lo descomponemos en las componentes, es básicamente lo mismo que habíamos visto antes. Dado que la carga es uniforme, el diferencial de carga acá es igual a este, la distancia, por ser un anillo que está centrado, digamos el eje X está en el centro del anillo, esta distancia es igual, por lo tanto las magnitudes de los diferenciales de campo eléctrico son iguales, y las componentes según Y o según el eje Z, bien, recordemos que acá nosotros podríamos dibujar, vamos a hacer, pero vamos a darle un cambio de color para que no nos confundamos, pero, perdón, pero hay veces que cobra vida propia este sistema. Bueno, este sería, por ejemplo, el eje Z. Podríamos hacer lo mismo con dos puntos diametralmente opuestos en el eje Z y obtendríamos lo mismo, que las componentes en el eje Z también se anulan mutuamente. O sea que para un anillo, en esta situación, ubicando el punto P en un eje que pase por el centro del anillo, todas las componentes del campo eléctrico las vamos a tener según el eje X. Entonces lo que tenemos que hacer es integrar a lo largo de toda la circunferencia. O, aplicando, digamos, este criterio que vimos de simetría, simplemente integramos en la mitad y multiplicamos el resultado por 2. ¿Qué es lo que sucede en el siguiente ejemplo? Bueno, acá tenemos un tramo de conductor, también tenemos una distribución uniforme de cargas de manera longitudinal, y lo que vamos a utilizar es exactamente el mismo principio. La distancia X es fija, y de acuerdo a donde ubiquemos ese diferencial de longitud, vamos a considerar que las cargas es siempre la misma. Si ubicamos uno exactamente en la misma posición, alejado exactamente la misma distancia del origen de coordenadas que el otro, lo que vamos a observar es que el campo eléctrico va a tener características similares, o sea que nuevamente las componentes en el eje Y se anulan, y vamos a tener únicamente componentes en el eje X. Si este mismo análisis lo hubiéramos hecho, por ejemplo, en el eje Z, que estaría a 90 grados, perdón, bien, que estaría a 90 grados del eje X, formando un plano, y hubiéramos ubicado el punto P, el análisis sería el mismo. Tendríamos componentes, en este caso de campo eléctrico según Z, pero no tendríamos componentes según Y. O sea que, en definitiva, en este conductor, si nos ubicamos en el origen de coordenadas, en el centro de este conductor, en cualquier punto en este plano que esté a una distancia X, nos vamos a encontrar que siempre el campo eléctrico se aleja radialmente del eje de ese conductor. Si esto mismo lo hacemos de manera que el conductor sea muy largo, tan largo que podemos considerarlo infinitamente largo respecto a esta distancia X, este mismo análisis lo podríamos hacer, eh, por ejemplo, en cualquier punto, y obtendríamos que para cualquier punto el campo eléctrico, y si la distribución de cargas es uniforme, obtendríamos que para cualquier punto en que se aleje una distancia X, el campo eléctrico tiene la misma dirección y el mismo sentido. No confundamos esto con un campo uniforme, porque si yo me acerco o me alejo, la magnitud va a variar, no es un campo uniforme. Pero sí, a una distancia dada, cualquier punto que consideremos, si este conductor es mucho más largo que esto, que lo que estamos viendo, o sea, es mayor que el campo eléctrico va a tener una distribución de esa forma. Decimos que la distribución es radial porque se va a ir alejando siempre del eje del conductor. ¿Qué es lo que sucede con un círculo, una superficie cargada? Bueno,
en realidad no es ni más ni menos que una extensión de este problema, porque podemos ir considerando distintos anillos cargados, bien, aplicando lo mismo que habíamos visto acá, y luego lo que tenemos que hacer es integrar entre el 0 y el máximo radio R, y de esta manera, si el eje pasa por el centro, todo el campo eléctrico va a estar concentrado de esta manera. Este problema, si lo hacemos extensivo, o sea, si el radio R lo llevamos a infinito, bien, en ese caso, aplicando, digamos, el mismo criterio que aplicamos acá, encontraríamos que el campo eléctrico cerca de esta superficie va a estar siempre ubicado perpendicularmente a esa superficie infinita. Bien, o sea que todo el campo eléctrico va a estar ubicado digamos, a lo largo de esa superficie, con una particularidad que ya la vamos a ver más adelante. En este ejercicio vamos a hacer uso de eso. Vamos a considerar que tengo ya no una, sino dos superficies infinitamente grandes, o por lo menos sus dimensiones son mucho mayores que la distancia que separa cada una de estas placas cargadas. Las dos placas tienen la misma densidad superficial de cargas, o la misma cantidad de cargas por unidad de superficie, con la diferencia que hay una que está cargada positivamente y una que está cargada negativamente. Hacemos coincidir nuestro sistema de referencia con una de las placas y la otra la ubicamos en el semieje negativo. Acá no está dibujado, pero obviamente tenemos otro eje, bien, que pasa, perdón, ahí. Tenemos el eje Z que está desarrollado acá, simplemente que acá lo que estamos viendo es un corte. O sea que el eje Z en realidad es perpendicular a la pantalla, por eso no lo estamos viendo. En este caso, vamos a ir un poquitito para atrás. Ahí está. Vamos a ir un poco para atrás y retomando el ejercicio 11, para cuando esa placa se hacía infinitamente grande, nos dice que el campo eléctrico lo podemos calcular en función de la densidad superficial de carga y de la permitividad eléctrica, o sea, las características del medio que rodea a la placa. Y acá observamos algo bastante interesante, que era lo que yo les comentaba que se daba respecto al ejercicio anterior. En ningún lado aparece ninguna variable porque la densidad superficial de cargas es constante una vez que las placas están cargadas, y como habíamos visto por el principio de conservación de la carga, esta no va a variar a lo largo del tiempo, y las características del medio también son constantes, o sea que esto es un valor constante. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo esté en una situación en donde pueda considerar que la placa es infinitamente grande, o dicho de otra manera, yo me muevo en las cercanías de las placas cargadas, el campo eléctrico ya no solamente va a ser siempre perpendicular, como lo tenemos dibujado acá, sino que además su valor va a ser constante. O sea que no va a ir cambiando si yo me acerco un poco más o menos. Bien, en este caso en particular, cuando la placa es infinitamente grande y yo me muevo en las cercanías, no varía con la distancia. Bien, esta deducción está en el ejercicio anterior, en el ejercicio 21.11. Bien, la tienen ahí. De todas maneras, a ver, es una deducción que está en la mayoría de los libros. Esta distribución, a esta característica de dos placas cargadas con signos opuestos, cuya separación es muy pequeña respecto a las dimensiones de la placa, es lo que vamos a trabajar o vamos a utilizar más adelante y le vamos a denominar capacitor de placas paralelas. Y la característica que tiene el capacitor de placas paralelas es que el campo eléctrico en el interior cumple con esta condición. Fíjese que si esta condición se cumple, al no depender de la distancia D, el campo eléctrico va a tener el mismo valor en cualquier punto que nos ubiquemos, tanto en este sentido, como en el eje Z, o sea, sería moviéndonos
entrando o saliendo de la pantalla. Además, siempre es perpendicular, como habíamos dicho, por lo tanto, en el interior de las placas el campo eléctrico es uniforme. ¿Qué es lo que pasa en la parte externa? Bien, dijimos que para cada una de las placas el campo eléctrico va a tener la misma magnitud debido a que la densidad superficial de cargas es la misma. Y aplicando el principio de superposición, vemos que el campo eléctrico entre las placas, en el caso de la placa positiva, el campo tiende digamos, a apuntar hacia afuera; en la placa negativa, el campo apunta hacia adentro; por lo tanto, en el interior las dos apuntan en el mismo sentido, y como tienen la misma magnitud, se suman, y el resultado es que la magnitud del campo eléctrico va a ser exactamente la misma, y la orientación va a estar en el sentido positivo del eje Y, que lo denominamos con el vector unitario J. Ahora, ¿qué pasa por fuera de las placas? El campo 1 sigue alejándose, o se sigue apuntando hacia afuera de la placa 1, el campo 2, en este caso, apunta, como la placa está cargada negativamente, hacia adentro. Como son iguales en magnitud, porque no depende de la distancia, se anulan y se cancelan mutuamente. Lo mismo sucede en la parte inferior. El campo eléctrico fuera de las placas cargadas se cancela y se anulan mutuamente. Entonces vemos que cuando consideramos estas láminas infinitamente grandes, obviamente que esto es una simplificación bastante extrema, pero en realidad, entre las placas del capacitor, una placa de un capacitor puede tener varios centímetros cuadrados, y la separación que hay entre ellos tiene, digamos, apenas unas décimas de milímetro. Entonces, bajo esas circunstancias, podemos considerar que esto se comporta de esta manera. Obviamente que esto, si estas placas estuvieran separadas una gran distancia y las dimensiones fueran como están en el dibujo, esta suposición que dijimos, que el campo eléctrico no varía con la distancia, no se cumpliría. Es un caso muy, muy particular. Bien, acá sí veríamos que debido a la distancia habría una pequeña diferencia. Acá en los bordes la cosa ya es un poco más complicada, porque no tenemos una distribución uniforme de carga, etcétera, etcétera. Pero no nos compliquemos la vida por ahora. Digamos, estamos trabajando bajo estas circunstancias, y como les digo, no necesariamente son ideales, sino que realmente la aproximación que tenemos al hacer esta simplificación es bastante real digamos, en estas aplicaciones de los capacitores de placas paralelas. Ahora bien, una de las cuestiones es que para poder representar el campo eléctrico ahora teníamos que dibujar distintos puntos, calcular el campo eléctrico en cada uno de esos puntos, y así nos dábamos una idea gráfica, o desde el punto de vista visual, de cómo sería la distribución del campo eléctrico. Pero hay otra forma de hacerlo que es un poco más sencilla, y tiene que ver con utilizar algo que ya habíamos visto, fundamentalmente cuando estuvimos trabajando en hidráulica, bien, que trabajamos con las líneas de flujo. En este caso vamos a trabajar con un concepto, no diría similar, porque en realidad no tiene nada que ver, no hay movimiento de cargas acá cuando tenemos campo eléctrico, pero sí lo que podemos es utilizar el mismo procedimiento. ¿Cuál es este? Vamos a dibujar una línea ideal que vaya pasando por distintos puntos en donde nosotros hemos calculado el campo eléctrico. Esta línea es siempre tangente a los vectores de campo eléctrico en esos puntos, pasando por los distintos lugares donde hemos obtenido el valor del campo eléctrico. En el caso, por ejemplo, de una carga puntual, si yo coloco puntos cerca, vamos a obtener que el campo eléctrico está orientado de esa manera. Si el punto está más lejos y está en otra posición, el campo eléctrico cambia de dirección, pero también cambia de magnitud.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dibujamos rectas que vayan por una serie de puntos que están ubicándose, digamos, alejándose de manera diametral de la carga puntual, y las vamos a dibujar como líneas rectas, en este caso, de tal manera que coincidan en cualquiera de estos puntos con la dirección del campo eléctrico, que es una de las condiciones, y la segunda de las condiciones es que estas líneas van a ir dibujando o siguiendo esta línea de campo eléctrico. ¿Cómo representamos la magnitud del campo eléctrico? Y, por ejemplo, en el caso de la carga puntual, fijamos una distancia constante, un radio, y vemos que la densidad, o sea, la cantidad de líneas que hay por unidad, digamos, en esta región, en esa circunferencia ideal que hemos tratado, hay, digamos, están mucho más cerca, mucho más densas que si trazáramos esta línea. O sea, la cantidad de líneas por unidad de longitud de arco que yo me muevo es mayor acá que acá. Esto nos da una idea que el campo eléctrico en esta región es mucho más intenso que el campo eléctrico en esta región del espacio. Eso es la forma, digamos, que tenemos para dibujar esas líneas de campo. Otra de las características, como cada una de las líneas pasa solamente una vez por un punto, estas líneas nunca se cruzan. Aplicando este criterio, por ejemplo, a una configuración de dos cargas que tienen el mismo valor, pero signos opuestos, las líneas de campo van a ser salientes de la carga positiva y entrantes en la carga negativa, y van a ir uniendo, digamos, distintos puntos. Fíjense que en este caso, en esta misma línea, tengo dos puntos que no necesariamente tienen la misma magnitud, no usen puntos de igual magnitud, sino simplemente puntos que están siguiendo una determinada ubicación en el espacio. Digamos, el trazado de las líneas de campo requiere también un poco de experiencia y de criterio. O sea, obviamente que en las cercanías de las cargas, la densidad de carga eléctrica es mayor, y a medida que me voy alejando, la densidad de líneas de campo, perdón, es cada vez menor. Y esto tiene que ver con que a medida que me alejo, la intensidad del campo eléctrico es cada vez menor. O sea que, a ver, hablando mal y pronto, es una especie de arte dibujar estas líneas de campo. Hay que tener un poco más de experiencia. Y muy cerca de la carga, prácticamente esta se comporta casi como una carga puntual, por eso las dibujo casi radialmente entre ellas. Sin embargo, hay una pequeña diferencia en las que están más cerca de una carga que de la otra. Lo siguiente es que, fíjense que las líneas las dibujamos saliendo de la carga positiva y entrando a la carga negativa. Por eso también en algunos textos antiguos a las cargas positivas las llamaban fuentes y a las cargas negativas sumidero. El sumidero es el agujerito de las piletas de la cocina o de las bañeras por donde se va el agua. O sea que el agua, en este caso las líneas de campo, simularían ese fluido que se estaría yendo o estaría acercándose a este punto, por de ahí la denominación de sumidero. En el caso de dos cargas positivas, va a haber una región en el espacio en donde, fíjense acá en el centro, el campo eléctrico de una está en un sentido, el campo eléctrico de la otra está en otro sentido. Por lo tanto, por ejemplo, en este punto del espacio el campo eléctrico es cero. Bien, no tengo campo eléctrico. Y acá se observa, fíjense que acá las líneas están muy juntas, muy concentradas, y acá se crea como una especie de vacío. Bien, o sea que exactamente en el punto central el campo eléctrico es igual a cero, y por eso ninguna línea de campo pasa por ese punto. En el caso de las placas paralelas que habíamos visto, dijimos que el campo eléctrico era uniforme, por lo tanto vamos a dibujar las líneas de campo paralelas y equidistantes unas de otras, de manera que en cualquier lugar que recorramos, siempre la densidad de líneas es exactamente igual. Bien. No hay que confundir las líneas de campo con la trayectoria que sigue una partícula o las líneas de fuerza. Pueden llegar a coincidir en algunos casos, pero no siempre son iguales. Entonces,
tener en claro ese concepto. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto acá porque ya ha pasado un rato largo, así que voy a tomar un poquito de agua de paso, así que vamos a pausar. Vamos a ver entonces la última parte, que es una distribución de cargas muy característica que se denomina dipolo eléctrico. ¿Qué característica tiene el dipolo eléctrico? Es que, esto ven, esto de la anterior, me olvidé de sacarlo. ¿Qué característica tiene el dipolo eléctrico? Es una configuración que ya hemos visto, dos cargas que tienen la misma magnitud pero signo contrario, con la particularidad de que la distancia a las que están ubicadas se mantiene igual o constante. De tal manera que si consideramos a esta configuración sumergida o en el seno de un campo eléctrico, bien externo al propio de las dos cargas, sobre una de estas, sobre la carga positiva va a aparecer una fuerza que la denominamos fuerza positiva, que se debe al valor Q de la carga multiplicada por el campo eléctrico externo. En la carga negativa también aparece una fuerza, pero debido a la naturaleza negativa de la carga, la fuerza va a tener la misma magnitud, pero va a estar dirigida en sentido contrario. De tal manera que ambas fuerzas tienen la misma magnitud de sentido contrario, o sea que la fuerza neta en este sistema conformado por el dipolo y el campo eléctrico es igual a cero. Sin embargo, el hecho de que no estén ubicadas en la misma línea de acción, o sea que estas fuerzas no sean colineales, lo que hace es tender a mover esta carga en un sentido y esta en sentido contrario, de manera que van a tender a rotar alrededor de un eje o un punto que pasa exactamente por el centro del dipolo. A esta tendencia a moverse en forma, digamos, rotacional o giratoria, se lo denomina torca. O sea que más allá de que la fuerza neta es igual a cero, las torcas son distintas de cero, por eso tiende a girar. Entonces va a haber un movimiento, el cuerpo no está en equilibrio. De esta manera, y recordando la definición de torca, era la fuerza por la distancia de la recta de acción de la fuerza hasta el punto donde pasa el eje de rotación. Bien, en este caso, si esta es la distancia D, la distancia entre las rectas de acciones D por el seno del ángulo φ, que es el que forma la fuerza con el eje del dipolo. Entonces, multiplicando fuerza por distancia, tenemos Q por E, que es la fuerza eléctrica, la distancia D sobre 2 por el seno del ángulo φ. Como tenemos dos fuerzas actuando y las dos tienden a hacer girar el dipolo en el mismo sentido, o sea, en sentido horario, la torca total aplicada la podemos escribir de esta manera. De esta forma, podemos determinar la magnitud de la torca, pero la torca es una magnitud de tipo vectorial, dado que tiene una magnitud y también tiene un sentido de giro que puede cambiar. La dirección sabemos que siempre es coincidente con el eje de rotación y además es perpendicular al plano en donde está rotando el cuerpo, en este caso el dipolo. Entonces, la torca estaría ubicada en el eje de rotación que está en el centro del dipolo y es perpendicular al plano de rotación, o sea, el plano de la pantalla. Esto, digamos, lo podemos recordar de el caso del
que habíamos visto de movimiento rotatorio en mecánica. Vamos a definir, por otro lado, digamos, una magnitud que la denominamos momento dipolar eléctrico, y que tiene que ver con las características de este dipolo en particular, que es la carga. Como dijimos que es la misma, tomamos simplemente el valor absoluto de una de las cargas, y la distancia de separación de las cargas, que también dijimos que era fija. Entonces, el momento dipolar eléctrico es una magnitud característica de cada uno de estos dipolos. Teniendo en cuenta la expresión de la torca que habíamos encontrado antes, y considerando que la torca es una magnitud vectorial y el campo eléctrico es una magnitud vectorial, y deduciendo este resultado de esta fuerza que hemos determinado acá, podemos expresar la torca en función del momento dipolar eléctrico y el campo eléctrico. La dirección del momento dipolar eléctrico siempre va desde la carga negativa a la carga positiva, como se ve en el dibujo. Bien, esa es, por convención, esa siempre es la dirección del momento dipolar eléctrico. Para resolver este producto vectorial, como le denominamos a esta operación matemática, aplicamos las reglas de la mano derecha, como habíamos visto en el ejemplo anterior. Ya vamos a volver a estudiar las reglas de la mano derecha en distintos productos vectoriales, así que por ahora no se hagan tanto problema en verla. Bien, ya vamos a volver y vamos a dar varios métodos para poder determinar cuál es la dirección y sentido correcto del resultado de un producto vectorial. Pero en definitiva, una de las cosas que logramos con esto es que vemos que las cargas dentro de un campo eléctrico ya no solamente experimentan fuerzas, sino que también experimentan movimientos de rotación, dependiendo cómo sea la configuración de la distribución de cargas, y en este caso la configuración del campo eléctrico, que, como vemos, de acuerdo al dibujo que hemos dicho, es un campo eléctrico de tipo uniforme. Este movimiento, que es consecuencia de la acción del campo eléctrico sobre el dipolo, en realidad produce un movimiento, un traslado, y todo movimiento debido a una fuerza es un trabajo. En particular, si ese movimiento es rotatorio, el trabajo, o mejor dicho, un trabajo infinitesimal, se va a deber a la torca aplicada, que realiza un cambio infinitesimal de posición. Teniendo en cuenta la definición de torca que habíamos visto anteriormente y reemplazándola en esta expresión, tenemos que el diferencial de trabajo va a estar dado por esta expresión. En particular, vamos a calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico para mover el dipolo desde un ángulo φ1 a un ángulo φ2, y realizando la integral entre esos dos extremos de esta expresión, tenemos en cuenta lo siguiente. Primero que nada, perdón, antes de que me olvide, este signo negativo que aparece acá se debe a que, como la torca tiende a mover el dipolo en el sentido en que el ángulo φ disminuye, fíjense que la torca, estas fuerzas tienden a girar en sentido horario, por lo tanto el ángulo φ va a tender a disminuir. Bien, de ahí sale este signo negativo que hemos puesto acá. Simplemente, como lo podemos sacar fuera de la integral, ya que no nos afecta, y hacemos la integral de este término. Recordemos que en este caso el campo eléctrico es uniforme, por lo tanto es constante, y el momento dipolar eléctrico también no va a cambiar, dado que las cargas del dipolo y la distancia que los separa no cambian. Entonces, teniendo en cuenta este signo, lo hemos sacado por, digamos, por practicidad, ya vamos a ver por qué. Resolviendo la integral, nos queda simplemente la integral de seno de phi coseno de phi, perdón, seno de phi diferencial de phi,
el resultado es menos coseno de phi, entre la posición final y la posición inicial. Escribiéndolo en estos dos casos, me queda menos E por B por el coseno de la posición final, de phi 2, menos este producto para la posición phi 1. Por otra parte, recordamos que para en cambios de energía potencial, o sea, el trabajo en realidad es el negativo del cambio de la energía potencial. El cambio de energía potencial es la energía final menos la energía inicial. O sea que lo podemos escribir de esta manera. Si comparamos esta expresión, o sea, del trabajo, que lo tenemos en ambos términos, si comparamos este miembro de la expresión con este miembro de la expresión, encontramos que existen similitudes. Bien, fíjense que tengo el signo negativo delante, la diferencia entre los dos, o sea que todo este término tiene las mismas características de una energía potencial, en este caso energía potencial eléctrica. De tal manera que la energía potencial para una posición dada de ese dipolo eléctrico en el seno de un campo eléctrico externo tiene esta expresión. Como el momento dipolar eléctrico es una magnitud vectorial, lo mismo que el campo eléctrico, la forma en que está expresado coincide con el producto, el negativo del producto escalar entre el momento dipolar eléctrico y el campo eléctrico, dado que el resultado del mismo es un escalar como lo es la energía. Fíjense que si bien el producto es lo mismo, pero como se trata de un producto vectorial distinto, el resultado es otro completamente diferente. En el caso del producto vectorial es la torca, y en el caso del producto escalar el resultado es la energía potencial que tiene, digamos, el dipolo en ese campo eléctrico en una posición dada. De esta manera, el valor mínimo de la energía potencial lo voy a tener cuando el valor sea el máximo posible con signo negativo. Esto se va a dar cuando phi sea igual a 0. A ver, recordando un poquitito, es básicamente cuando giramos en sentido horario, phi se hace 0 cuando el dipolo está alineado con el campo eléctrico, con la carga negativa hacia la izquierda y la carga positiva hacia la derecha. Cuando, digamos, el ángulo de phi es pi, o sea, cuando están invertidos 180 grados respecto de lo que vimos, P, el momento dipolar eléctrico es antiparalelo, o sea, está opuesto al campo eléctrico, entonces acá aparecería un signo negativo y el resultado es la máxima energía potencial eléctrica disponible en esas circunstancias. En un punto medio, cuando el ángulo phi sea de 90 grados, o sea que el momento dipolar eléctrico es perpendicular al campo eléctrico, la energía es igual a 0. Quiere decir que si yo fuerzo o coloco el dipolo en esta posición, bien, o sea, con la carga positiva hacia la izquierda, y lo libero, va a tender a mover el dipolo, el campo eléctrico va a tender a mover el dipolo hasta su posición de menor energía, que es con el ángulo phi igual a 0, o sea que va a forzar a que el dipolo se alinee con el campo eléctrico y el sistema quede con la menor energía potencial posible. Esta es una de las características de los sistemas con energía potencial, por ejemplo, con los resortes. Si yo estiro un resorte, está acumulando energía potencial y cuando lo suelto tiende a la posición del resorte relajado, que es la de menor energía potencial. Lo mismo sucede cuando suelto una piedra. Tiene una energía potencial gravitatoria mayor y va a caer tendiendo a una energía potencial gravitatoria, en este caso menor. Acá sucede exactamente lo mismo. Y con esto damos por finalizada este tema en particular.